Bueno, así que vamos a avanzar un poquito porque la vez pasada terminamos un poquito con el tema del Renacimiento y una de las últimas cosas que mencionamos fue que había habido un grave problema social que se expresó, como es obvio, a partir de lo religioso. ¿Y cuál fue ese problema en lo religioso? La recontra-reforma. No sé tampoco. Claro, la reforma protestante y la contrarreforma, que fue la respuesta de la Iglesia, por eso se llama la contrarreforma. Vamos a tratar de contextualizar un poquito el tema de la reforma y la contrarreforma. Yo no sé si ustedes eso lo vieron en historia, en la escuela o en alguna otra materia. Bueno, no. Bueno, ahí había un problemita que ya tenía larga data. Vieron que dijimos que en la época del gótico fue el periodo ya en que la burguesía se había hecho bastante fuerte. De hecho, por eso cambiamos de periodo y se arma el gótico, porque empiezan a tener mucho peso las ciudades frente al campo, que era el lugar tradicional en el románico donde estaba el centro de poder, que eran los castillos, los señores feudales. En cambio, a medida que estos comerciantes empiezan a tener cada vez más poder, más guita, etcétera, etcétera, obviamente ellos no tienen castillos, viven en las ciudades, arman sus palacios, las ciudades empiezan a tener mucho movimiento, mucho dinero. Inclusive se acuerdan que vimos que esa característica que tenían los castillos de ser una fortaleza defensiva, amurallada para que no pueda ser penetrada, se traslada también a la ciudad. Las ciudades, como empiezan a tener poder económico, riqueza, etcétera, etcétera, también se tienen que amurallar. ¿Por qué el despelote y el tema de que la industria del pillaje es la principal industria sigue vigente, digamos? Entonces ahora no solo hay que fortificar el castillo, sino que hay que fortificar las ciudades. Eso también da pie para que podamos controlar quién entra y quién sale y cobrar un impuesto. Si yo quiero una ciudad llevar mis verduritas para el mercado, tengo que pagar un impuesto de ingreso si es que no soy habitante de la ciudad. Entonces, ese tema del poder que va adquiriendo la burguesía, digamos, como sector social, los comerciantes, los intermediarios, que aparte ya se han expandido, comercian con el exterior, controlan ciudades portuarias, puertos enteros, como el caso de, que les comentaba, Amberes, lo que es Bélgica, era uno de los puertos más importantes. Venecia, que controlaba buena parte del paso a Oriente, también era importantísimo, se hizo una ciudad riquísima, fue la reina del mundo durante bastante tiempo. Pero eso va a entrar en contradicción con la nobleza y la iglesia, digamos, porque son formas de vida, de producción totalmente diferentes. O sea, recordemos que en el sistema feudal, la iglesia y la nobleza tenían la cosa bien armada. Están los que rezan, están los que oran, están los que trabajan, y todo queda así. Se produce para la subsistencia. No había mayormente comercio e intercambio, sino que el intercambio era a través del pillaje y la rapiña. Y tampoco había acumulación de riqueza. O sea, lo que se rapiñaba se usaba para pagar ejércitos, fortificar castillos, etcétera, etcétera. Algún que otro lujete, pero no mucho más. En cambio, los burgueses que no tenían que invertir tanto en ejércitos, en esas cosas, y que aparte sí que les ingresaba dinero y podían acumular, porque obtenían ganancias, usaban la plata de otra manera, sí que les gustaba el lujo, sí que les gustaba tener sus palacios.
Por ahí embellecer las ciudades, empezaron a darle mucha pelota a la cuestión del arte como una forma de propaganda, esos palacios con los techos pintados y todo eso. ¿Se acuerdan que en los castillos medievales no había nada de eso? A lo sumo unos tapices para que no entre frío y para de contar. Entonces, ¿cuál va a ser la contradicción? La contradicción va a ser que los burgueses van a necesitar primero que haya una circulación fácil, no tantos impuestos, aduanas, fronteras, esto, cada regioncita, cada castillito tenía sus impuestos, sus aduanas, era un problema circular. Circulaban igual, pero era un problema. Por otro lado, conseguir trabajadores también era un problema, porque los trabajadores estaban atados a la tierra, no eran libres. Entonces empieza la onda de la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, que el trabajador sea libre. En realidad no era que tenía que ser libre, sino que tenía que poder estar a disposición de ese sector social que era la burguesía. Eso ya en la época del Renacimiento se va a lograr, o a empezar a lograr bastante, el tema de liberar trabajadores, porque, yo no sé si se acuerdan, si es que lo mencionamos, supongo que sí, lo tenemos que haber mencionado, o lo vamos a mencionar más fuerte ahora, pero en el gótico ya empezó un proceso de desproveer al campo de gente importante. Por ejemplo, la industria textil empieza a hacerse muy fuerte, por lo tanto, criar ovejas para la lana empieza a ser una actividad muy redituable, muy importante. Entonces, mucha zona que era bosque comunal o que se usaba para la siembra empezó a usarse como lugar de pastoreo. Entonces, toda la gente que trabajaba en la siembra, qué sé yo cuánto, se quedó sin trabajo. Y no solo eso, sino que después fueron expulsados de las tierras. Los que vivían en las tierras que trabajaban empezaron a ser expulsados. Acuérdense que en aquella época no había títulos de propiedad ni nada. Había propietarios, pero que en realidad el que decidía quién era propietario de qué era el rey. Ella me hacía un favor, bueno, te nombro conde, te mando a una tierra con tu castillo y controlás todo este sector, y cuando a mí me volteaba ella, que me hizo un golpe de estado, digamos, y quedó de reina, la echa la mierda a ella y pone a ella que es su amigota, y, o sea, era así la cuestión. Pero la gente siempre quedaba en el mismo lugar. Cambiaban los dueños, pero la gente no. Cuando uno recibía una tierra, recibía con los trabajadores. Entonces había mucha gente que vivía. Y si yo quiero que en vez de sembrar y cosechar, nos dediquemos a criar ovejitas, con 3 gatos locos me alcanza y me sobra para controlar a las ovejas. Y toda esa gente me molesta y me está ocupando tierra que usa para vivir o para su propio beneficio, digamos. Entonces, ¿qué hago? La echo. Y la echo significa la echo. Voy, los corro, les prendo fuego a la casa y acá no vuelve más. ¿A dónde va a ir esa gente? No puede ir a otra tierra porque está ocupada y también están echando a todo el mundo. Termina en las ciudades. Empleándose de lo que sea, mendigando, robando. En esa época empiezan a salir muchas leyes contra el tema de la mendicidad. Se hace, estaba prohibido mendigar, o prohibido después, no solo prohibido mendigar, sino prohibido no tener trabajo. Si uno no era empleado de alguien, a la cárcel. Y ahí, si iba a la cárcel, sonaba, porque o lo liquidaban o quedaba a disposición del fisco para venderlo como esclavo, digamos. Entonces ahí empezó a haber toda una mano de obra, una reserva de trabajadores dispuestos a trabajar de lo que sea, por un plato de comida o por lo que sea, nada más que para no estar preso. Y eso permite que esos pequeños talleres de manufactura empiecen a convertirse en grandes talleres. Y va a ser lo que va a permitir más adelante el surgimiento del capitalismo, con el maquinismo, la gran industria, que empleaba a miles y miles en un solo taller, digamos.
¿En qué siglo es? Estamos hablando del siglo XV, el siglo XVI, el tránsito del Renacimiento al Barroco. Pero esto que le estoy diciendo empieza en el Gótico. En el Renacimiento ya se consuma bastante y en el Barroco ya va a estar casi preparado todo para que arranque el capitalismo. Entonces, esa contradicción entre la burguesía que necesitaba trabajadores libres, libre circulación, etcétera, etcétera, y que aparte necesitaba que todas las fuerzas armadas de los reyes o ejércitos privados se pusieran a su servicio para conquistar rutas comerciales, para controlar otras rutas o para eliminar alguna competencia, va a entrar a chocar cada vez más con la nobleza y la iglesia, que quieren que no, que todo quede como está, que todo no se mueva, que cada uno siga cobrando impuestos sin hacer nada. Ese culto al trabajo va a ser propio de la burguesía. Para un noble trabajar era indigno, él era militar, y para un cura ni hablar. De hecho, hasta no hace muchos años, por ejemplo, en Inglaterra, que un noble tenga un trabajo era una cosa re mal vista. Ahora sí, son gerentes de empresas, tienen trabajo de la puta madre, algunos, no todos, pero hasta mediados del siglo XX, para un noble inglés trabajar era como decir, bueno, me fui al tacho, me caí en lo peor de la escala social, digamos, porque un noble era alguien. Entonces, bien, acuérdense que en aquella época no había partidos políticos, nada, todo se resolvía a los machetazos. Claro, cambios de gobierno y toda esa cosa era a los machetazos. Entonces, ¿qué va a suceder? Todo un sector de la burguesía que va a estar muy complicado, con la iglesia sobre todo, el sector más dinámico es el del norte de Europa, el que comercia a nivel internacional. Va a empezar a tener choques grandes con la iglesia. Y la gota que va a rebalsar el vaso va a ser un viaje que hace Lutero a Roma. Lutero era un cura normal y corriente. Creo que va a entrevistarse con el Papa o algo por el estilo. Y cuando llega a Roma ve lo que era Roma, que era, como lo describían en aquella época, un lupanar, un prostíbulo gigantesco donde todo era joda, piquete. Y el tipo dice, no, la iglesia no se hizo para esto, se hizo para otra cosa. Y esta gente se está abusando y está obteniendo unas ganancias espectaculares y una guita espectacular a costa de la pobre incredulidad de la gente que va y pone plata en la iglesia y qué sé yo cuánto para que esto le digan cualquier verdura. Entonces empieza a plantear el tema de que la relación del creyente con Dios tiene que ser directa, sin intermediarios, que no hace falta un intermediario y menos un intermediario que me cobre. Porque la iglesia te cobra por casarte, te cobra por bautizarte, tenés que poner la limosna, y en esa época cobraban impuestos, que era el gran problema que había en el norte de Europa. La cantidad de tierras y propiedades y empresas que tenía la iglesia, que no pagaba impuestos y al contrario sí que cobraba impuestos, cobraba renta, cobraba alquiler, cobraba esto, cobraba lo otro y encima cobraba el diezmo. En aquella época la iglesia era diezmista, digamos, había que poner efectivamente el 10% de lo que uno producía o le ingresaba. Entonces, estos no hacen nada, cobran por todos los wines y nosotros que agachamos el lomo, ¿qué tenemos que compartir todo con esto? ¿Por qué? ¿Porque me cuidan el kiosco allá arriba? No, el kiosco me lo cuido yo solo. Denme una Biblia, si veo lo que dice y chao. Entonces Lutero escribe la Biblia en alemán, que era el idioma popular, que en aquel momento era solamente oral. Él inventa el idioma alemán escrito, por decirlo de alguna manera, y con tanta suerte de que justo es la época de la invención, entre comillas, de la imprenta en Europa, con lo cual esa Biblia puede circular, de maneras que antes no podía circular. Por ejemplo, en unos pocos años, John Huys, más o menos por la misma zona, tuvo los mismos planteos de Lutero, qué sé yo, pero quedó reducido a un pequeño círculo y finalmente lo eliminaron.
Pero Lutero tuvo otra ventaja, que estaba protegido por los grandes burgueses y por varios príncipes que estaban aliados con esos burgueses. Y encima tenía todo el campesinado a su favor, porque el campesinado decía, nosotros también nos vamos a beneficiar de no tener que andar pagando y qué sé yo cuánto. De hecho, cuando rompe la iglesia del norte, o sea, la iglesia que ahora se llama protestante, con la iglesia de Roma, el campesinado se levanta y dice, bueno, y aparte tenemos estos otros parásitos que son los nobles, que son iguales que la iglesia. Y ahí Lutero da marcha atrás, se va junto con los nobles, que lo van a proteger porque él es excomulgado y condenado a muerte, obviamente, y a los campesinos le dan hacha y palo. Dicen, no, la libertad y todo esto está muy lindo, pues para nosotros, ustedes sigan como están. La cuestión es que ahí se va a armar el gran toletón. Lutero va a plantar en la puerta de una iglesia, no me acuerdo de dónde, sus 95 tesis, donde él plantea esto, hay que corregirlo, esto no es así, esto no es así. Y la iglesia lo que va a hacer, la primera reacción es comulgarlo a Lutero y decir que bueno, que hay que mandarlo a la hoguera porque es un hereje y qué sé yo cuánto. Y lo segundo es ver cómo respondían a todas las acusaciones que hacía Lutero. Para eso se va a hacer el concilio de Trento. Y va a comenzar la época que nosotros llamamos en el arte el retorno al orden. En el concilio de Trento, que va a ser un concilio re complicado, que va a durar como 20 años, porque se reúne, después suspende las reuniones, después se reúne de nuevo en un lugar, en otro lugar. La cuestión es que el concilio de Trento lo que va a terminar diciendo a grandes rasgos es: nosotros tenemos razón en todo y Lutero se equivoca en todo. Todas las acusaciones de Lutero son falsas y nosotros nos mantenemos donde estamos. Ahora, había algunas cuestiones que tuvieron que modificar un poquito, por ejemplo, guardarse un poco con el viva la pepa en el que vivían, que los curas sean célibes y todo eso, que ya estaba desde antes, pero nadie lo cumplía obviamente, que no se podían casar, la santidad de Cristo y de la Virgen María. Lutero cuestionaba que la Virgen fuera virgen. Entonces, todos esos cuestionamientos que van a poner en crisis a la Iglesia a través del arte, que va a ser su principal vehículo de propaganda y de didáctica, va a tratar de contrarrestarlos, digamos. Por eso decimos que vamos a pasar a una nueva imagen artística, vamos a pasar a un nuevo concepto del arte. Y acá es donde, a mi criterio, empieza el arte moderno. ¿Por qué? Porque el arte va a dejar, por lo menos en la parte latina, yo creo que en la parte norte ya era de otra manera, pero en la parte latina va a dejar de ser un arte de mera representación a ser un arte que va a intentar conmover, que va a intentar provocar algo en el otro, que va a intentar promover un diálogo entre la imagen y el que la mira. Si nosotros vemos las obras renacentistas, era Dios, la Virgen, todos lindos, muy bien pintados, pero vieron que era así. Acaban de empezar a tener expresividad, un clima particular, un tema mucho más. El gran tema del barroco va a ser el martirio, por ejemplo. A través de los mártires se va a tratar de dar un ejemplo de vida que nosotros debemos imitar. Por eso, aparte, otra cosa que va a tener el barroco es una sensualidad absoluta. Sensualidad no tanto muy en el sentido sexual, hecho y derecho, pero sensualidad en el sentido de una exacerbación de los sentidos, todo lo sensible. Lo que antes estaba prohibido acá se va, porque yo tengo que lograr que la gente se conmueva y se identifique, y para eso tengo que recurrir a sus sentidos, a los ojos, al oído, al tacto, a todo. Entonces va a cambiar mucho la obra de arte. Y vamos a ver algunos de esos cambios. Bueno, el primero va a ser que la Iglesia va a controlar absolutamente qué se dice y cómo se dice. Estos taraditos manieristas que pintan todo de formal, que no se sabe de qué trata, a la mierda. Esa obra no va más, y no va más, y no va más. Cada artista estaba controlado por un cura para que diga exactamente lo que tiene que decir. Y un caso
arquetípico de la época fue... Profe, ¿y Sí. qué pasaba, por ejemplo? No sé, yo era un don nadie y tenía ahí un apareo y eso que sea y me pongo a pintar. No ¿Cómo, podía. cómo? O sea, si una persona cualquiera, si se quería poner a pintar. Es que las personas cualquiera no se ponían a pintar. No, No tenían tiempo ni No. recursos. Porque había que tener formación, había que tener recursos, Ajá. conseguir los materiales. Acuérdense que en aquella época no era que ibas al almacén y decías dame un Claro. pomo de óleo. Se iban hasta el Claro, ¿eh? Claro. ¿Se acuerdan que, no sé, Miguel Ángel se iba hasta las canteras a decir, a ver, cortame aquella piedra y tenías que conocer, o sea, y los Claro. y no había curso, aprenda a pintar, claro, con un video de YouTube, un tutorial. Allá para aprender tenía que estar 20, 25 años metido dentro de un taller hasta que salías maestro, ¿eh? Que un poco eso es interesante verlo en el libro, se ve como tenían que estudiar y estudiar, ya tenían 2 años lavando pincelitos para que aprendan a lavar pincelitos y después 2 años picando pigmento. Claro, era de a poquito y aprender bien el oficio a través de la práctica. Y era un privilegio igual tener maestro y lavar el pincelito. Claro. ¿Quiere que le lave? Jefe, le lavo los pinceles. Fíjense, les decía, un caso arquetípico de ese problema entre el control de la iglesia y el artista que quiere empezar a delirarse, es Caravaggio. Caravaggio fue un artista muy renombrado en su época, un excelente artista, pero un artista muy problemático. O sea, Era un loco. era una persona problemática, tenía problemas con todo el mundo, tenía que vivir rajando de un lugar a otro porque por ahí mataba a uno y lo corría la ley, o no cumplía con un encargo y tenía que esconderse. Bueno, es la cuestión que le piden que haga una imagen de San Mateo. El Evangelio de San Mateo, que obviamente no lo escribió San Mateo, el apóstol, sino que lo escribió no sé quién, pero bueno, se le atribuye a San Mateo, supuestamente es por inspiración divina. O sea, Dios viene y le dice, a ver, anotá que te voy a escribir, y escribí. Ay, le estamos manejando la mano. Claro, entonces, ¿qué quiere hacer Caravaggio? Representar a un ángel que le está transmitiendo a San Mateo lo que tiene que decir. Y fíjense cómo está compuesto el cuadro. Esta es una imagen en blanco y negro porque este cuadro se destruyó durante la guerra. Lo único que quedó es una foto de la época en que no había fotocolor. Está el ángel, está San Mateo, mírenlo a San Mateo, miren desde dónde está encarado acá. Tenemos que ver las cuestiones de composición que son muy importantes. Esa es como la silla típica que tenían en la iglesia, ¿no? Uno dice, no, esta es la silla. Esta es una silla curul. Ajá. ¿Se acuerdan que la vimos en Roma? Era la silla que usaban los jueces. Y que después quedó como un símbolo de alguien que tiene cierta majestad, por decirlo de alguna manera, los filósofos, los jueces. Y fíjense que el ángel le está agarrando la mano y le está como llevando la mano en la escritura. El ataque es ligeramente de abajo. Está como visto medio de abajo. Y fíjense que cuando él le presenta este cuadro a la iglesia, dice, no, ni en pedo, esto es un mamarracho, usted me lo hace de nuevo, porque acá, ¿qué pasa? San Mateo parece un campesino bruto que le tienen que llevar la mano, se lo ve todo, no, entonces Caravaggio dice, bueno, váyanse a la puta y lo hace de vuelta, así. Y hace esto. Fíjense que acá el ángel es como que le está explicando, acordate de esto, de lo otro, no sé qué. Pero ya no le lleva la mano. Mateo está mucho mejor representado, con la aureolita, ya tiene una onda más. Está visto bien de abajo, o sea que, no sé si ustedes vieron en composición el tema de los ángulos La vista. de la vista. Más o menos Las así, perspectivas. Claro, Una perspectiva. si yo a alguien lo enfoco desde arriba o un poco desde arriba, conceptualmente lo que va a suceder
es que el espectador Es superior. Claro. lo va a ver desde un punto de vista de superioridad. Claro. Fíjense en las campañas de los políticos, cuando ven las fotos, siempre está de abajo. Parece que está de frente, pero si se miran, siempre está un poquito de abajo. Nosotros. Claro. Claro, el punto de vista del que toma la foto. Siempre está un poquito de abajo. Nunca de arriba, porque es como que lo achicás al otro. En cambio, cuando vos te plantás de abajo como punto de vista, es como que el otro es más grande, más superior, o que está más arriba que vos, simplemente. Pero de alguna manera o de otra das la sensación de que el otro es superior. Entonces Caravaggio cambia la forma de la composición. Ya fíjense cómo está sentado, ya más langa, hoy estaba así con las patitas cruzadas. Claro. Me gusta más el otro. Fíjense. Y acá vemos la parte superior, digamos, o sea, está minimizado compositivamente. Está el punto de vista como que el artista estaba arriba de él, y por lo tanto yo también. Me gusta más eso que la otra. Sí, puede ser, pero los efectos de la iglesia se fijaba mucho qué es lo que transmitía. Y por otra parte, fíjense el Y ahí efecto. No es como un bebé, ¿no? No alcanzo a ver bien, pero no es como un nenito el ángel. O No, es joven, pero no es tan nenito como el otro. Tiene como 15 años ya. Claro, este es como un niñito, fíjense la cara redonda, casi afeminado. Inclusive la pose del ángel, sí, bastante afeminado. El otro es más ángel, tiene más autoridad, por decirlo de alguna manera. Y fíjense que si bien acá está pelado con barba y acá también, qué cara más rústica puede parecer que tiene acá, en cambio acá es más del sabio, el filósofo, claro. Y lo otro impresionante acá es el clima que tiene. Esto no lo vamos a ver en la obra renacentista. La obra renacentista siempre la luz es natural. Es como que estoy de afuera. En cambio, fíjense acá los claroscuros que hay, que generan un clima de misterio, de solemnidad. Los pliegues, lo marcado que están. O sea, fíjense acá lo sensible, ya tiene otra cosa y es bien realista. O sea, yo me puedo identificar absolutamente. Otra cuestión. Acá también va a entrar a tallar la tecnología, por decirlo de alguna manera. Vieron que hay siempre un debate, que si la computadora sí, que si la computadora no, que si la máquina de fotos sí, que si la máquina de fotos no, que el artista tiene que hacer todo natural, como lo hacían antes. Antes de hacer natural, lo que podían, pero lo que podían hacerlo tecnológicamente, lo hacían tecnológicamente, con los medios de que disponían. O sea, no era que se privaban de nada. Si Caravaggio hubiera vivido hoy, seguramente estaría con el proyector, el Photoshop y todo ratatá. La cuadrícula hecha por... Claro, la inteligencia artificial pintándole y la impresora en 3D. Se dice que Caravaggio usaba la cámara oscura porque era un tipo que pintaba extremadamente rápido y que tenía mucho detalle, o sea, trabajar del natural así... ¿Lo conoces a César Córdoba? Sí. Tiene muchos estudios sobre Caravaggio porque le encanta, está obsesionado mal. Claro, es que Caravaggio va a generar todo un antes y un después, digamos. Va a generar lo que después llamó el caravallismo o el tenebrismo, que es el trabajar con los contrastes fuertes para dar más teatralidad, para dar más clima. Está el barroco más de Velázquez y el barroco más de... Claro, Velázquez es más tranquilo, crea clima, pero Caravaggio es drama lo de Caravaggio, es teatralidad pura. Les estaba por comentar adelantos tecnológicos de la época. Un adelanto tecnológico que te dirán, eso de tecnología no tiene nada, pero sí. En esta época se empieza a utilizar la vela de sebo, que es la vela como de grasa, digamos. Antes las velas se hacían con cera de abeja. Eran carísimas. Las usaba algún cura, el papa, y para de contar. El
comienzo de la popularización de la vela de cebo, que era muy, pero muy barata, no costaba nada, trae un cambio a nivel social impresionante y a nivel artístico ni hablar. Porque a los artistas, ¿qué les permite? Trabajar después de que cae el sol. Porque pueden poner muchas velas. Y no solo eso, sino que pueden empezar a hacer esto. Agarran, ponen una vela acá, otra allá, y con espejos arman efectos de luz y crean contrastes fuertes entre luces y sombras, que con la luz natural nunca los vamos a tener. A estos contrastes. Solamente en una habitación iluminada con luz dirigida, por decirlo de alguna manera. Es lo que yo les digo que teníamos nosotros con Paula. Tipo bodegón, pero así. Claro, con más luces. Claro, más producido. Claro, con luces, etcétera, etcétera. Entonces esto le va a permitir trabajar la luz de una manera mucho más dramática, poder controlarla él, dónde va la luz, dónde no va la luz, de manera más fácil. Y a nivel social va a producir un cambio espectacular. ¿Por qué? Primero, en los talleres se aumenta la productividad, porque pueden empezar a trabajar de noche. Después lo van a prohibir, porque los incendios eran cosas de todos los días. Siempre había un boludo que se dormía con la vela prendida. Claro. En el libro no sé si ellos tienen velas. Así. ¿En el libro? O sea, en la parte de que está con el maestro, que Pietro era desde Puede la- ser. me parece que sí. Pero no recuerdo que las usaran para pintar y que trabajaran de noche. Capaz que tenían alguna vela, pero todavía medio cara. Y a nivel social y psicológico, digamos, va a ser un cambio que ni hablemos. Imagínense ustedes que no tenemos luz eléctrica ni velas. Imagínense su vida así. Sería una vida absolutamente al ritmo de los animales. O sea, cae el sol y nos vamos a dormir. No hay que hacer, no se ve nada. Olvídate. Y piensen que en esta época todavía la vida privada no era tan privada como ahora. Entonces, que haya luz a la noche, que yo me pueda quedar, que pueda empezar a compartir un tiempo que es de ocio, porque no se trabaja, una sobremesa, por ejemplo, cambia bastante. ¿Y a qué pasa a la hora de irse a dormir? Hay luz. Yo puedo ver cómo el otro se viste o se desviste. Y su cuerpo. O sea, es todo un cambio. Es todo un cambio. Es más, puedo ver cómo duerme el otro. Es impresionante. Inclusive los hábitos de dormir van a cambiar. Se empezó a dormir 2 veces, digamos. Pónganse, se dormía de 7 a 11 y después se despertaban de 11 a 3 y dormían de nuevo. Era el primer sueño y el segundo sueño. Cambió todo. Y en el arte, fíjense que también cambia todo, porque esto un artista renacentista no podía hacerlo ni aunque quisiera, ni aunque fuera flamenco. ¿Vieron los flamencos? Van der Weyden, los que vimos, Jean Manet, que pintaban con todo detalle, luces, sombras perfectas, ¿se acuerdan cuando vimos los retratos? Pero este dramatismo hay que poder manejar la luz. Es difícil inventarlo, más cuando uno nunca lo ha visto. Entonces, ahí tenemos un par de cambios. Primero, un control de la iglesia de cómo se va a representar para lograr algunas cosas determinadas, pero fundamentalmente para lograr conmover, para lograr que el otro se identifique, que el otro crea en esto. O sea, uno de los íconos del barroco va a ser la verosimilitud. Las cosas tienen que ser creíbles. Por más fantásticas que sean, no va a venir un ángel, eso es un bolazo. Pero uno lo ve acá y parece que sí, que podría ser. Es creíble, es verosímil. ¿Me explico? El otro tema, como les decía, va a ser el del martirio, que va a estar también reglamentado al máximo. Todos los martirios van a tener algunas características comunes. Primera,
que el martirizado no va a sufrir. Uno lo va a ver que le están arrancando las tripas y el tipo tiene la cara así con una sonrisita mirando para el cielo. O sea, el mártir, o sea, si yo me identifico con el mártir, no hay problema. Yo puedo ser mártir porque si a mí me toca sufrir el martirio, en realidad no me va a doler. Porque Dios me está cuidando y me está esperando. Por eso los mártires nunca tienen cara de sufrimiento, ni de terror, ni de ay, me están arrancando las costillas con la mano, porque no hay problema. Siempre va a estar la deidad arriba, protegiendo y preparando aparte el premio. Siempre va a tener o una corona de laureles, o una rama de algo para darme de premio, porque ya me espera el paraíso. Sí o sí. Si muero en martirio no hay forma de que me vaya al infierno, al purgatorio, nada. Otra cuestión, el mártir siempre va a estar impecable. Esta es Santa Catalina, no sé, capaz que la tuvieron un mes en las mazamorras torturándola y qué sé yo cuánto, pero ella siempre va a estar vestida de lujo, toda limpita, impecable, tranquila, hasta con una pequeña sonrisa como diciendo, ¡ja! ¿Vos crees que me estás cagando? No, me estás mandando con Dios, viva, por suerte, te agradezco. Muchas veces el martirizador, ¿quién va a ser? Alguien que no es cristiano. O va a ser medio turco, o va a ser medio de por allá, o va a ser un protestante o lo que sea. Pero va a ser un no cristiano. Ahí ya vamos poniendo, ellos o nosotros. Porque acuérdense que esta lucha entre el protestantismo y el catolicismo no se va a dar solamente en la pintura ni en los discursos, se va a dar en los hechos. O sea, unos le van a quemar las iglesias a los otros, otros le van a quemar los sembrados a los otros y así. O sea, va a ser guerra, 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 con muchos muertos. Capaz han escuchado hablar de la noche de San Bartolomé o algo por el estilo, ¿no? No, bueno, ya lo vamos a ver más adelante ahora. Claro, se produjeron matanzas de protestantes a lo loco en los países cristianos. Y en algunas veces en los países protestantes también se produjeron matanzas de cristianos. Pero los cristianos se llevaban todas las perlas. ¿Qué tiene Angelito? ¿Una corona y un qué? Una corona y un laurel. O un olivo, no sé qué. ¿Y quién profesa Santa Catalina? Pues es que no sé. Es una santa que fue martirizada, pero no sé la historia de ella. Tenemos que buscarla. A ver si dice... Agarrate Catalina. Y de ahí debe venir el coso, agarrate Catalina. Es muy probable. Lo que vimos ahí es esto. Retórica, verosimilitud, decoro y persuasión. Estos son los pilares del barroco. O sea, retórica, que esto es lo nuevo que les decía. La pintura es igual a un discurso, ya no es una mera representación de tales personas o de tal situación, sino hay un discurso. Acá está pasando esto y por eso pasó tal cosa y vos tenés que identificarte y mirar el ejemplo de esta persona. O sea, ya hay todo un mensaje, digamos. Pero ese mensaje tiene que tener verosimilitud para que me lo crea. Si yo hago todo eso con el arte al estilo bizantino, no se lo cree nadie, porque son todos muñecos así, duritos. ¿Qué discurso voy a dar? Entonces, tiene que ser coherente, tiene que ser creíble. El decoro, lo que hablamos recién del San Mateo de Caravaggio. O sea, las figuras santas se tienen que representar en todo su aspecto, transmitiendo esa santidad. Por lo tanto, otra cosa que hacía Caravaggio, pintaba a un caminante con las patas sucias por el polvo del camino. No, el caminante, San Pirulo, no puede tener las patas sucias. Entonces tiene que ir por el camino de tierra, pero siempre impecable. Claro, lo mismo que los mártires, no pueden estar todos ensangrentados, sucios, embarrados y con la ropa rota. Están todos impecables. Y todo eso para lograr esto. Este es el objetivo final, persuasión. Yo tengo que enseñar y seducir. Es bueno ser cristiano. Es bueno no irse con los protestantes. Es bueno, si me fui con los protestantes, volver. Siempre tengo que lograr persuadir. Esto es lo mejor. Esto es lo que más conviene. De esta manera me voy a ganar el cielo.
Entonces, vamos a ver algunas de esas obras. Bueno, la retórica, mensaje claro, no pueden permitirse las confusiones. Esta es una de las imágenes que vimos, que también es un martirio. El martirio de San Erasmo, le están arrancando las tripas, que era algo muy común en aquella época, el evisceramiento. Te sacaban las tripas cuando estabas vivo, obviamente, y eventualmente te las prendían fuego, te las quemaban, vos tenías que ver. ¿El desollamiento es de esa época? ¿El qué? Cuando desollaban a la persona que sacaban. Sí, también en esta época. De hecho, entre los materiales que le dejé, ¿te acuerdas que les comenté que había un audio de Dolina, de Reyes Locos? Ahí cuenta de uno que era un italiano de Padua, no me acuerdo de dónde, que era el que manejaba la ciudad, y que había inventado un martirio que se llamaba, no sé, la cuatragernaria o algo así, que duraba 40 días y estaba diseñado para que uno no se muriera. Y durante 40 días te iban haciendo mierda de a poquito, te desollaban, te arrancaban las uñas, te sacaban los ojos, no sé, pegaban con un látigo, te escupían, no sé, te gritaban cosas, ya no sé qué más inventar, pero el tipo recién los 40 días se moría, ya desesperados, imagínense, porque era... Uno quería morirse el primer día, pero no, tenía que aguantar 40 días. Era terrible. Y fíjense, esto con también pintando ser turquitos o de por ahí, el mártir impecable y obviamente el coro de ángeles ya con las coronas preparadas, todo el listo. En un minuto está con nosotros y la vida eterna junto al Señor. Qué tremendo. Ustedes, ¿qué concepto tienen del paraíso? ¿Qué sería estar en el paraíso? Y cuando uno ¿O no hay paraíso espiritual, es terrenal? Es terrenal. Ahí va. Estos son más vivos, Claro, porque el fin de semana estuve estudiando un poco el tema de los ángeles y todo eso. Y hay 3 o 4 tipos de ángeles que lo único y que se supone que es lo que va a hacer uno cuando se vaya al paraíso, contemplar al Señor. Y están todo el día cantando, Hosana, Hosana, bendito es el Señor, es el más importante, todo el día mirándolo y cantando eso. O sea, yo digo, si a mí me ofertan eso, no sé si agarro el cielo. Piense que para toda la eternidad. En cambio, en el judaísmo y los primeros cristianos, la cosa era más simple. El paraíso es en la tierra. Vas a vivir para siempre, siempre va a haber florcitas, pajaritos y todo va a estar bárbaro, pero lo vas a poder disfrutar y vas a poder hacer cosas, disfrutar de eso. No tenés que estar todo el día ahí vestido de blanco, aleteando y diciendo Osana. Claro, imagínense que... No sé qué significa Osana, es un término que vaya a saber... Hay que buscar la etimología, pero sí. Bueno, la cuestión que la retórica nos habla de todo el cuento. Este tipo defendió el cristianismo, por eso es torturado, dio su vida por el cristianismo, nunca renunció y se va a ganar el cielo. Esto es lo que yo tengo que hacer. Ahí tenemos la retórica. Después tenemos la verosimilitud. Fíjense, el éxtasis de San Pablo, a San Pablo se le abre el cielo, bajan los ángeles, qué sé yo cuánto. ¡Ah, qué golazo! ¿Qué dice? Es nuestra súplica a Dios de que nos Por eso salve. es Osan. Que nos salve, sálvanos. Aleluya expresa nuestra alabanza al Señor por la esperanza de la salvación y la salvación. Y bueno, aleluya, Osana, todo el día. Hermoso. Pobre Dios. No, Dios es una basura, porque si me obliga si me premia con eso, alabándolo todo el día. Claro, imagínense que yo les diga, ¿quieren aprobar? Bueno, toda la hora tienen que decir, Osana, Cardoso, sálvanos del final. Qué lindo premio. José. Aleluya, José. Está bueno ser Dios, me gustó.
Entonces, fíjense que esto es algo totalmente fantástico, que el cielo se abra, bajen ángeles. Pero uno lo ve, imagínense que en aquella época no había tele, no había imagen más que esto, y uno dice, wow, esto existe, esto lo pintó de algún lado, lo sacó, esto lo vio. Es verosímil, es creíble. Y el decoro, que es lo que yo les decía, que cada uno tenía que estar representado de acuerdo a su rol. La Virgen, por ejemplo, siempre de azul y blanco. Esa es la luna. Es una media luna, de alguna manera tiene que ver con los cuernos, religiones anteriores y con los musulmanes, la media luna. Claro, o de un dragoncito, o sea, la Virgen siempre está derrotando o pisando a los enemigos. Sí. No, aquí está en la esquina que parece que está agarrando. Esta Virgen, ¿por qué decimos que cambió la representación de la Virgen? ¿Qué pasa con la Virgen gótica, renacentista? ¿Está sola? No tiene Yo lo veo como en la ropa. No tiene a Jesús en sus brazos. Está solita. Y parece re joven. Tiene como... Sí, o sea, está como más 25 años. descontracturada. Está como más... A pesar de que tiene un... ¿Se acuerdan que a la Virgen madre del gótico la llamamos la Virgen de la Ternura? Ajá. O estaba inspirada en los íconos de la Virgen de la Ternura. Claro, sí, todo ya está recontra crucificado, Jesús, claro. ¿No? ¿No? Recontra. No es por eso. Piensen en la reforma y la contrarreforma. ¿Cómo se llama? La otra es la Virgen de la Ternura. ¿Y esta cómo se llama? La Virgen de los niños. La Virgen Niña. Es reconocido. La Inmaculada. La Inmaculada Concepción es una cosa, pero a esta representación se la llama la Inmaculada. Es la representación clásica del barroco. Es la Inmaculada de Seúl. ¿Por qué van a representar así la Virgen? No sé. ¿Y por qué es Inmaculada? Porque ¿Qué significa inmaculada? Porque no nadie nadie la no tenía mancha ni nada. No tenía mancha. Ah, ¿Qué están haciendo ahí los curas? Y recalcando de que era virgen. claro. Recalcando la virginidad, porque Lutero decía, ¡qué virgen! Si tuvo un hijo y un montón más, ¡qué virgen! ¿Fue el Espíritu Santo? La iglesia dice, fue el Espíritu Santo, no me jodan. No me jodas. Fue virgen antes y siguió siendo virgen después. Me importa si tuvo que ¿Eh? bañar, si tuvo que cubrirse. Claro, porque aparte hay una discusión muy vieja con el tema de los adopcionistas y todo eso, o sea, que en realidad Cristo era un hombre que es adoptado en el momento de la crucifixión por la divinidad, y ahí pasa a ser divino, ahí pasa a ser el Hijo. Capaz que es sana. No, porque fue declarado herejía. Ah, soy más raro. Fue declarado herejía mucho después. Si hubiera sido declarado herejía cuando empezó el cristianismo, San Pedro y San Pablo se hubieran ido directo a la hoguera. Porque eran todos adopcionistas, o sea, no existía el concepto ese de... Me gustan los Esa fue una construcción que se fue haciendo con el tiempo, con los años y acomodándola. Ajá. ¿Y por qué profe dice ahí que tiene las manos juntas sobre su pecho? ¿Qué? Porque está como agradeciendo, como no sé, Es como la claro, soy un amor. Claro, la Virgen siempre tenía que ser casi una niña, 15, 16 años, siempre azul y blanco, que eran los colores de la pureza y qué sé yo cuánto, siempre con las manos así o así, como rezando, como agradeciendo, siempre Ojos en el cielo, porque acuérdense que la Virgen también subió al cielo A cantar los ángeles. en cuerpo y alma, claro, a cantar hosanas y con todos los angelitos, subió en cuerpo y alma, lo mismo que Jesucristo, que fue ascendido al cielo. Entonces, siempre va a estar pisoteando a alguien y siempre va a tener el coro de ángeles que van a tener diferentes elementos simbólicos que van a transmitir la pureza, la santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y como es virgen y no tiene mancha, para evitar confusiones, eliminemos al niño de la ecuación. Por eso está sola. Entonces se la representa sola, para que no recordemos que es madre. Es virgen, no es madre, es virgen. Uno no piensa... Por eso, fíjense cómo los tipos
tenían toda su empresa de marketing bien aceitada, muy bien aceitada. Y en esta época no había otra forma. No había radio, no había televisión, no había cine, había pintura en las iglesias y chau Pinela. Entonces fíjense cómo ese mensaje de que la Virgen es virgen se refuerza a través de la didáctica de la imagen, con una imagen que acompañe eso que yo quiero transmitir. Ah, vos decís que no es virgen, sí, mirala, acá está, es re virgen, mirá, vos pensás que esta puede tener pecado, está en el cielo, no, es verosímil, es verosímil, hay una retórica, hay decoro, y con eso logro la persuasión. Yo los persuado a ustedes de que sí, de haber sido virgen, mirá cómo era, mirá que, bueno, piensa que era así, como que el pintor la hubiera visto, Como mi hija que una vez me dijo, yo creo en virgen. Claro. Una vez me pregunta a mí, habrá tenido, iba al jardín, 5 años, yo, si vos creés en Dios, papá. Y no sé, le digo, la verdad que capaz que no, pero, ¿y vos creés? Le digo, ¿qué pensás? No, dice, yo no creo en Dios. En virgen sí. ¿Y por qué en Dios no hay en virgen sí? Y porque yo tengo la foto, me dice, y me sacó una estampita que le habían dado en la escuela, no sé dónde. Claro, la vio. A Dios no, nunca había visto una foto. Claro, como ella no era bautizada, nunca había ido a una iglesia ni nada, no veía imágenes. Pero le habían dado una estampita y claro, virgen sí existe, acá está la foto. Estaba buenísima. Pero claro, pero es que la cabeza, y más en aquellos tiempos, debe haber funcionado un poquito así, aunque sea inconscientemente. Che, sí, está. Todavía hoy nosotros nos creemos las mismas cosas cuando las vemos en el cine. Sí, o sea, alguien lo tuvo que ver, si no, ¿cómo lo creas? Pero aparte, por ahí nosotros nos meten conceptos que los asumimos como verdaderos. Por ejemplo, el otro día estaba viendo una serie donde había obviamente rusos malos, que habían traicionado a unos yanquis buenos. Entonces el protagonista dice, ¿y qué esperaba? Son rusos. Asumiendo que todo ruso es un hijo de puta traidor. Está generalizando, pero lo da, y uno no dice, che, boludo, al contrario, no dice, y sí, todos los rusos son un hijo de puta. ¿Y cuándo uno tuvo relación con los rusos? Nunca. Pero como lo dice el de la serie, y lo da por hecho, uno no lo pone ni siquiera en duda. Es como que digamos que no sé, todos los alemanes son hijos de puta también. Claro, o cuando fue la época de los atentados, todos los árabes, uno veía a un negro con sábana y decía, seguro tiene una bomba. Es como que yo diga que todos los hombres son iguales. Ese es el gran error que cometen las mujeres. ¿Y saben cuál es el error nuestro? Que lo cumplen. Creemos que todas son distintas. Así se ha dicho. La mujer equivocadamente cree que todos los hombres son iguales, nosotros equivocadamente creemos que todas son distintas. Puede ser. Nada, eso es un bolazo de los dos lados. Todas las mujeres son distintas y todos los hombres son distintos. No hay vuelta, no hay forma de que seamos todos iguales. Aunque a veces nos comportemos de manera parecida. Sí. No somos todos iguales, somos una pero Bien. La cuestión es que con todo eso, como decíamos, el objetivo era lograr la persuasión, conmover. Por eso yo digo que acá empieza el arte moderno, porque ya empieza a haber un diálogo entre el autor y el público a través de la obra, donde la obra ya empieza a tener características que tienen que ver con lo psicológico, con entrar en la cabeza del otro o meterlo al otro en mi cabeza, que en los periodos anteriores no existía, era solamente representación, mostrar algo. Acá aparte quiero contar una historia, quiero que el otro sienta algo, quiero manejarle un poco la forma de mirar, la forma de percibir, ya empieza a haber otra cuestión, donde también la característica individual del artista va a empezar a tallar, porque no todos son iguales, no todos van a poder transmitir de la misma manera, aunque tengan la misma escuela. Y en ese caso, en
época, digamos, ¿el artista tenía un poco de relevancia o no? El artista empieza a tener relevancia, Ajá, sí que sí. sí. ¿Eh? O sea, Y eso firmado con su nombre y eso no. lo vamos, ya empiezan a firmar, Ajá. y la relevancia del artista, el que la va a lograr así de forma oficial, donde el artista va a empezar a ser considerado una persona, no, Velázquez. Velázquez va a luchar toda su vida para que se reconozca el trabajo del artista como un trabajo intelectual, no solamente manual. Piensen que hasta esta época, más allá de todos los cambios que ya estaban, no estaban cristalizados. Todavía en la cabeza del artista era un trabajador manual, o sea, un negro más, que encima era medio animal. En el Renacimiento, a fines del Gótico, principio del Renacimiento, empieza la idea de que era un animalito más, pero tocado por Dios. O sea, se empieza a reconocer que el artista, ¡wow! Mirá lo que hace Leonardo. ¿Leonardo es un genio? No. Leonardo está tocado por Dios. No es una propiedad de la persona, sino un don divino. Porque los trabajadores manuales no pueden llegar a esa calidad de personalidad o de pensamiento. El primero que lo va a lograr es Velázquez. Velázquez va a lograr que el rey lo nombre caballero. O sea, que sea un par del reino. Eso es una categoría social. Ser par. Ser par significa ser igual. El princeps, la palabra princeps, de donde viene príncipe, significa el primero entre los pares o el principal entre los pares. No es alguien superior, es el mejorcito, pero entre pares. ¿Y quiénes somos los pares? Los nobles, que somos en aquel momento las personas. El resto son herramientas, como diría Aristóteles. ¿Se acuerdan que hablamos de herramientas semiparlantes, parlantes? Bueno, son herramientas parlantes. Están a otro nivel, son más animales que personas. Cuando el rey lo nombra caballero, él se convierte en un par. Y no lo nombró caballero por un mérito militar. Lo nombró caballero por un mérito artístico. O sea que le está reconociendo que una persona es capaz por sí misma de crear y de generar cosas, etcétera, etcétera, etcétera. No porque se lo dio Dios al don. ¿Vieron que hasta el día de hoy todavía tenemos eso en la cabeza? Ah, fulano tiene un don. Desde que nació, pues aparte de esas cosas, siempre cuando alguien es muy importante en la mitología, siempre tiene un nacimiento fantástico, una vida. Desde chiquito ya, no sé qué. Dios, nació por el Espíritu Santo. De chiquito ya discutía con los del Sanedrín en la sinagoga, y siempre algo que ya prefigura que va a ser alguien especial. Y bueno, ahora el tipo es especial no por una mitología, no porque Dios le dio, sino porque es una persona. Como el artista también puede, el artista también es un par, también es alguien que hay que reconocerle que le funciona la cabeza. Entonces eso como que va a cortar un poco el mito de que... Eso lo decía la profe didáctica de la vocación, porque se dice, ese médico tiene vocación, y ella decía como que vocación proviene como de que se fuera tocado para eso, por Dios. Claro, que la vocación en realidad es un bolazo. Claro, eso, que es un bolazo. Eso de que los docentes tenemos que bancarnos cualquier cosa porque la vocación, las pelotas. Claro. La vocación, a uno le puede gustar lo que hace, pero no significa que eso signifique que tenga que bancarse cualquier cosa para... vocación. Ay, claro, porque con los docentes se usa mucho. Hacen paro porque no tienen vocación, porque... Y entonces te disminuyen. No tenés vocación, no mereces ni ser profesor, ¿no? ¿Qué? Aparte de vocación, ¿de qué va a tener alguien que estudia para hacer algo que nunca hizo? O sea, que no sabe cómo es. ¿Me pueden gustar los chicos? Sí, no importa. Pero ser docente no lo sabía hasta que no te parás frente al aula. Y ahí te das la cabeza con la realidad. Que por ahí te gusta, por ahí no. Y te la bancás o no. Pero no es un problema de vocación. O de que porque tengo vocación tengo que hacer cualquier cosa por el niño.
¿Por qué no lo hace el gobierno por el niño y le paga un buen sueldo al docente para que sea un buen docente y no tenga que andar corriendo de una escuela a otra? Y sin tiempo y siempre con problemas. ¿Dónde está la vocación? Bueno, pero nos fuimos del barroco. Esos son problemas de ahora. Entonces, como decíamos, el decoro, en la imagen de la Virgen lo vemos claramente. Bueno, un poco lo que les comenté de Caravaggio. Por ejemplo, cuando tuvo que hacer la muerte de la Virgen, hizo un cuadro y también se lo prohibieron. Porque, ¿qué había hecho? Había traído un cuerpo de una prostituta muerta y la había usado de modelo. Porque Caravaggio estaba tan entusiasmado con lo de la verosimilitud que dijo, para pintar una muerta necesito una muerta. Claro. No hay profe, registro de ese. Sí, ese cuadro existe, no se destruyó, pero no se lo aceptaron. La muerte de la Virgen o el velorio de la Virgen o algo por el estilo. Y está perfecto, el cuadro está bellísimo, cumple con todo, pero como había utilizado una prostituta de modelo, no, rompió con el decoro. ¿De quién dijo, profe, qué? De Caravaggio. Michelangelo Merisi es el nombre de Caravaggio. Caravaggio es el sobrenombre, digamos. ¿Esta? Ay, parate que no tengo los lentes, a ver. Sí. Sí. Ah, es conocida, ¿no? Encima de la ropa roja. Ajá. Ah, sí. Sí, no, pobre, Caravaggio se fue a la vea ahí. Se fue al pasto, exactamente. Pisó el pianito y después se fue al pasto. No lo recuerdo. ¿Cómo consiguió una puerta? Bueno, un gran artista del barroco, quizá uno de los más grandes, es Rubens. Seguramente lo han escuchado nombrar. Como dice el meme, a Rubens es fácil reconocerlo porque todos son culones, las imágenes. Rubens hizo unas obras. Una cascada. Sí, el lenguaje visual. Sí, lo hicimos en Hizo unas obras espectaculares, tenía un taller muy importante y trabajó para casi todos los reyes y qué sé yo cuánto, porque era medio diplomático y tenía buena relación con todo el mundo. ¿De quién es? Claro, es la caída de los ángeles rebeldes. Saturno doblando a su hijo. Saturno doblando a sus hijos. Pero esa es de Goya. No, pero es otra versión. La de Goya. A ver, la más conocida es de Goya. Sí, no, eso no es de Goya. No, sí. La de Goya es peor, la de Goya. Y la de Goya es más dramática, más expresionista, por decirlo de alguna manera. Pero fíjense que cuando uno ve esto dice, ay, yo no quisiera estar ahí. Representar la dormición de la Virgen. La dormición. Dice, ¿cómo dijo Kichilov? La mató para siempre. Bueno, la quiso matar para siempre. No, pero puede ser que le digan la dormición, porque la sería dormición, un eufemismo de muerte, porque en realidad lo que hace la Virgen es dormirse, porque en realidad sube cuerpo y alma y resucita, por decirlo de alguna manera, o sea que estuvo dormida. Morirse técnicamente no se murió, solo se durmió, tuvo una dormición. Una cortesana ahogada en el río Tíber fue la mujer que usó. Claro. Dice, Bueno, cortesana, prostituta, claro, más o menos. empleó como modelo a una cortesana ahogada en el río Tíber. Pobre. Rubens hace cosas turbias. Me encanta. Parece sacado un libro de los maestros. ¿Cómo estamos de 10:58? ¿Ya estamos en la hora? Bueno, la próxima vamos a ver esto que es la maravilla del barroco. No. La obra de arte total. El barroco va a lograr hacer una obra de arte total para persuadir. ¿En qué consiste y cómo se va a dar? Lo vemos la próxima.